amables televidentes, de nuevo ante ustedes en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, un programa dedicado al arte visual en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos como invitado el 9º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Tenemos con nosotros a nuestros amigos Fidel Múnich y Martín López. Bienvenidos a su casa y su espacio. Buenas días, buenas noches. Gracias. Pensaba que luego de terminar hace unos días el simposio internacional, el 9º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, que es necesario validar, recomponer, revalidar algunos asuntos tendentes a la discusión sobre el arte actual, el arte dominicano actual, qué pasa en el mundo hoy, hacia dónde apunta esta relación arte-tecnología, sociedad. Pero yo pienso, Dalí, que no solamente sobre el tema del arte contemporáneo actual y hacia dónde se rumban, qué rumbo, qué dirección toma, sino incluso sobre el evento mismo. Claro. Sobre el evento, y aparte del tema, como el evento, como el evento como acaecer, como acontecimiento. Claro, decir, porque desde ahí... Acabamos de tener un evento, yo creo que es muy importante que debemos ponderar y evaluar en este programa. Los tres fuimos partícipes. Y, por supuesto, una cosa no quita la otra, ¿no? Quiero decir, el evento en sí. Yo pongo el asunto de evaluar tema. a partir, Sí. Es a partir Sí, de sí. el 9º simposio, porque el evento en sí es importante. Ahora bien, las consecuencias, el proceso de este evento es realmente el ovillo de la problemática, el nudo, el suceder. Pero además, señores, ¿qué pasa con la participación artística en el país? ¿Qué sucede con el espectador de arte? Porque todos hablamos de los artistas, pero ¿qué sucede con el espectador? Bien, ya ayer en Cineplaneta se extendió una felicitación tanto al rector de la universidad como a la directora de la Escuela de Crítica y sobre todo, por supuesto, a usted que tiene la gran responsabilidad de llevar a cabo este proyecto de simposio que ya se acerca a su décima versión. Vamos hacia el 10º. Además, en esta ocasión... El año que viene, con Dios delante, como decimos. En esta ocasión, con un temario tan trascendente, tan actual y tan vital para la sociedad contemporánea, la verdad es que hay que felicitarlos a todas luces. Esto es un evento que debiera ser igualado por la Asociación de Críticos de Arte, por ejemplo. Sí, disculpa. Y además la temática, o sea que no es de mucho dominio en nuestro contexto. Exacto. Cuando Dalí dice que, bueno, a partir del simposio podemos ponderar o evaluar un poco mejor hacia dónde se enrumba el arte dominicano contemporáneo, la práctica artística. Pero no solamente es una evaluación de la situación de las artes visuales o las culturas visuales, sino del pensamiento sobre el arte, de la reflexión sobre el arte y del pensamiento que anida, que está, las reacciones que surgen en ese público espectador. Es decir, el pensamiento y la actitud de ese público que fue estudiantil y profesional, porque fueron estudiantes. Hay un público mezclado de público joven, público maduro, estudiantes universitarios, pero también graduados, estudiantes de maestrías, los maestrandos de nuestra facultad estuvieron ahí, y también personas de fuera. De fuera, porque es que hay una gama de público precisamente, que va ahí, que es importante. Porque ese es un simposio incluyente, inclusivo, como hemos dicho, y participativo, y bastante, y la tanda de preguntas, por ejemplo. Sí, Martín López me dijo... Un programa prestado también, hay que decirlo. Sí, Martín López dijo un asunto, igual, Amable López Meléndez, el crítico de arte. Señores, ese espacio tiene su valor, porque
si ese espacio ahora mismo no estuviera, ¿qué se hiciera aquí Nada, no desde el punto de vista del pensamiento? De eso que tú estás diciendo, Sí, el pensamiento sobre el arte. Y sobre las culturas visuales en general, Sí, mucho más amplio. todo lo que implica ese fenómeno. Exactamente. O sea, Vale. formalmente hablando. Normalmente, sí. Vale felicitar también al profesor Múnich por su excelente ponencia, pensar la imagen, pensar la mirada. La mirada. Porque de lo que se trata es que ya el arte hay que verlo en la perspectiva no de un lienzo social, sino de un espacio reflexivo que no solamente aglutina, porque es bueno saber y que el amable televidente sepa que allí va público que cuestiona, va público que incluso critica también en parte ciertos elementos del evento, van críticos, estudiantes y mujeres críticas que van allí desde su posición de género a analizar el evento. Y artistas críticos también. Y todo enterado, interesado o amante del arte. estudioso. Amable López, Sí. quien estamos viendo en la imagen, externó unas opiniones muy interesantes. Sería bueno que ponga un poquito de los videos. Y justamente con el tema central, en este caso la videografía en la historiografía dominicana. Sí, eso es importante. Y el crítico López Meléndez se ha especializado precisamente en eso. Incluso él coordina trabajos con videastas dominicanos. Dentro de los críticos tradicionales, el único. El único, sí, claro, ¿no? Además de que siempre ha Abril sido... Peralta lució por su Sí. ausencia. Y qué raro, sí, mira, pero él siempre está con nosotros, Siempre está acompañándonos. Pero yo cerca no de sé nosotros, qué sí. pasó, que él fue en la mañana, parece que algo se le tuvo que haber presentado, estuvo, sí. porque él siempre está, pero ayer él fue, el primer día, se presentó y de repente desapareció, y qué raro. Esto es un interesante experimento que provocó el doctor Odalis Pérez. La verdad que fue fantástico para explicitar de qué se trata un performance. Claro, y incluyendo al espectador, porque la performance tuvo valor porque fue desde el espectador Desde que el se espectador. produjo. O sea, estábamos hablando de cuerpos y esos cuerpos participaron. De ahí que hay una poética del espectador también que participa. Ahora bien, ese grado cero del arte nos puede conducir ¿a qué? A que el espectador incluso no se pare de los asientos, Ahora sino se podremos ver movilice. también la gran asistencia del público interesado Claro. en la materia. Mire, hay un espectador ahí que está incluso participando, pero el público se levantó entero e hizo una acción Ahí viene la foto, performática. ahí viene la foto. Debe Vamos estar. a ver. Maestro, adelante. Mírelo ahí. Gran público. Sí, Tienes que explicar un poquito más. Me explicó mi hija Teresa. Odalis nos puso a nosotros a actuar, ¿no? Sí. Hizo una performance. Ella Sí, me dijo, sí. no, fue extraordinario, puso al público a reaccionar. Sí. Tú provocaste al público. Claro, porque Fue una provocación. nadie sabía que eso venía. sí, Entonces claro. yo los puse a accionar Sí. a favor de lo que se llama Ese el abrazo espacio. es genial, ese abrazo. Y entonces puse a personas que no son ni performeros ni actrices a reflexionar sobre eso, pero con el cuerpo. Y ahí todo el mundo se contorsionaba, actuaba, hasta que decían, basta, 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 en un crescendo, en un ritmo, hasta terminar. Y ellos poco a poco se tomaran Eso está filmado porque todo el simposio se filmó y lo vamos a ver a partir de la próxima semana cuando tengamos el material. Sí, Muy no, yo soy probablemente- parte del material. No, que fue filmado también. Sí, y Martín López Aquí vemos también. las fotos, pero hay un video también. Martín López también filmó momentos importantes, los grabó, los fotografió, y eso también tiene un gran valor documental e historiográfico, porque no es nada más lo que escriben los críticos y los historiadores, es también el hecho de que hay que documentar espacios y acciones Yo en el quiero arte. llamar la atención, Dalí, sobre un aspecto del mismo simposio, desde el mismo título, desde el mismo, la temática que abarca el simposio. Es decir, el título del simposio, el tema, culturas visuales, videoculturas y espectadores posmodernos. Porque, de algún modo, el simposio, y tú que propusiste el tema y el título, nos introduce algo nuevo. El espectador que estaba allí, Dalí, se dio cuenta que no es el espectador tradicional, que de pronto se dio cuenta de que era un espectador posmoderno.
Claro, Tomaron entendió. conciencia y se preguntaron, ¿pero qué soy yo? O sea, me están bautizando. ¿Qué significa eso? La noción de espectador posmoderno, Martín, dentro de lo que es la posmodernidad, el público se hizo eco de esta noción. Claro. Y se discutió por qué se considera, además, que no es un invento de Pero nosotros. además, que Sí. yo lo he incitado a que ellos no están allí para aceptar lo que se les propone, que ellos pueden intervenir críticamente, además que son demasiado benevolentes. ¿Cómo es posible que ustedes se dejen, por ejemplo, se dejen introducir una Aquí cápsula tenemos porque un primer quieren? video de no sé cómo se llamaría esto, si acción de arte o performance. Para mí es más acción de arte que performance. Es cercano, limítrofe, sí. ¿Usted ve? Pero además, mire, ese cuerpo que se está moviendo allí es un cuerpo que no es anónimo, es presente. ¿No? Un cuerpo presentificado a través de, no sus signos nada más, sino qué pasa debajo de todas esas estrategias. ¿Qué es lo que quiere significar esto? Mire, mire. Excelente, excelente la imagen, el movimiento. Claro, pero además que eso tiene un efecto luego. Ese es un performance continental, porque el Está mundo puesto se une. como una bandera nacional aparentemente, Sí. son los colores de la bandera. Esto fue el jueves 23 por la tarde y la performance se llama Identidades. Identidades. Y participaron tres Del estudiantes, mundo, del Identidades del mundo, tres estudiantes universitarios Claro. avanzados de la carrera de teatro, Leonel No, Garavito, actores ya. Wendell Se tra- Rodríguez, sí, actores, Sí. y Míralo Bertoni ahí. Lanotte. Está excelente, Sí, excelente. excelente, sí. Mírelo. O sea que también el Tiene simposio no es Esto algo atrajo teórico. mucho, señor sí. director, tiene sonido muy importante además porque hay unos gestos culturales Claro. muy trascendentes ahí. Y tiene sonidos, es cierto. El cual nace el niño con la mujer. Claro. Es uno de los cuadros políticos, ¿te acuerdas? ¿No? El nacimiento de un nuevo mundo. Claro, tal. claro. La mujer y el niño famélicos. Además, irónico. Me transportó mucho a esa imagen. Claro, pero esa del imagen cuadro, también sí, apunta. con el globo. Sí. Apunta a la identidad en el mundo. Simbólico, sí. No es nada más aquí. Y a la Ellos necesidad superaron. de Recuerdan, que el empiezan mundo citando. se una. Se une. se une, Sí, sí. eso es. Y que todos somos lo mismo, son un solo planeta y no hay más que buscar que nos dediquemos al planeta. Y te fijas, cuando salen es como partos, los partos. ¿no? Claro, no, que es El un parto. Un parto. Esa es la Es concepción un parto, de ese trabajo. sí. Y las identidades distintas, las distintas identidades, empiezan mencionando América, África, Todo. todos los continentes. Sí, ¿no? es un performance multicultural, Sí. pero sobre eso vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy nuestro invitado, el 9º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Y recuerde que estamos en las redes sociales y que usted puede encontrarnos cada semana en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano elmomento.net con el contenido semanal de su programa, su cita con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página abierta con el arte y la cultura. Decía Martín que hubo una afluencia de elementos digitales en el simposio. De una u otra manera todos nos hemos digitalizado. ¿Para bien o para mal? No, pero lo importante es que esto ha tenido una extensión realmente postmoderna en el sentido humano de la palabra, tal y como el mismo Amable López Meléndez lo puso de relieve en el primer día y ayer también. El volumen deben ponerlo porque es un video. Debe poner el sonido, maestro. Primera fotografía del Museo de Arte Moderno incluye trabajos, por ejemplo, como lo de Carlos Chea y Carlos Castro, Félix Germán, Martín López, Nicole Sánchez y Giovanna Bonelli, Ignacio Alcántara, que es el ganador del Gran Premio, la primera vez que el Gran Premio se le da a un video. Entonces fue tomando también todo eso, el hecho de que ya el video haya obtenido el Gran Premio, como lo tuvo también la fotografía 2 veces con Luis Nova y con Martín López también. Pues sí, el video, porque también ha habido una producción de bastante calidad en la industria publicitaria. Aquí la publicidad se ha desarrollado bastante. López Meléndez, el curador del Museo de Arte Moderno, que realizó una colección de videos, justamente preocupado por esa temática que ha venido tomando cada vez más prestancia en el arte dominicano. Y justamente en esa colección que él armó, hay que rescatar un trabajo que participó también en una bienal de Jean-Louis Jorge, creo que se llamaba Salomé, con Aurelio Grisante, dirigido por Jean-Louis Jorge. Ese video debió rescatarse pensando en la trascendencia y la importancia de Jean-Louis Jorge como cineasta y videógrafo. Claro, y además... Disculpen, en la perspectiva de la memoria rescate, ya tú empiezas un trabajo con Luis Díaz, y luego con Luis Jorge, y tantos otros. Hay un trabajo, el trabajo que publicó ese otro videasta sobre Camilo Carrau, y estamos en eso, ¿no? O sea, a propósito, yo no pude ver lo del Evangelista. ¿Qué fue lo que usted presentó? Yo presenté de José Evangelista un videoarte llamado Eu Solidao, en portugués Yo Soledad, que obtuvo un segundo premio en la categoría de video animación en el FICSAN, que es un festival internacional de cine y salud mental que se realiza en Portugal, en la ciudad de Faro. Él vive en Portugal desde hace años y él es, artista visual y multidisciplinario, y llevó un video que trata el tema de este año del festival era el vivir con la esquizofrenia, porque siempre cine y salud mental es temático. Entonces, él propuso, entre 300 participantes, propuso este video que trata de explorar la mente del paciente y lo presentamos. Con algunos problemas técnicos, el cerebro, pero por fin se pudo dar. Y intenta explorar la mente del paciente, lo que él piensa, lo que percibe, cómo percibe las cosas que le rodean, cómo acciona, reacciona, cómo se relaciona con el mundo. Y el video me comunicó él, no nos vimos personalmente, sino por correo electrónico, que gustó mucho y recibió el premio de la audiencia, del público, el público que lo vio, entre muchos participantes. Entonces también se va a presentar en otro festival, se presentó en TIAF, en Festival TIAF en Londres. Ese trabajo de 6 minutos. Concentrado. Sí. Lástima que no pudimos discutirlo. José Evangelista vive en Portugal. Me recordó. Y nos envió saludos, ¿no? Entonces, tan pronto recibió el premio, me dijo, yo quiero que ustedes lo presenten en el simposio, porque la UAS es mi alta casa de estudio, le tengo mucho amor. Perdón. Me recordó una empresa de psiquiatría social
que desde hace mucho propuso el intelectual Roger Bastit, a propósito de una sociología de las enfermedades mentales y cómo estas transforman al sujeto desde el punto de vista de esa imagen presente, que es lo que precisamente hace que todo sujeto social hoy sea esquizofrénico. Sí. Una tesis bastante curiosa, y porque se cree que la esquizofrenia es una enfermedad mental, pero no quiere decir que usted es un impedido. No. Millones de esquizofrénicos hacen trabajo como cualquier persona, que es supuestamente normal, porque ahora lo de la normalidad hay que cuestionarlo. Sí. No sabemos hasta qué punto somos normales o no. No, y que justamente el que tiene un mínimo de conciencia sabe que vivimos al borde del abismo. Claro. O sea, la coyuntura global, la geopolítica, la guerra permanente, la amenaza nuclear. Eso no escapa. No, vivimos en medio de la sociedad del miedo. Hay teóricos que están hablando. El terror. La sociedad de la vigilancia, pero también la sociedad de los miedos. Los temores sociales, claro. Que no son exclusivas del primer mundo, es decir, de las sociedades industrializadas, avanzadas, y bueno, donde sí es presente, hay una conciencia también en el tercer mundo. La pobreza. Empezamos a vivir. Pero principalmente, tú dices también, ¿no? Yo te corrijo. Sí, principalmente, sobre todo. Porque con nosotros es que el imperio hace su laboratorio. Juega con nosotros. Cierto. Hay que terminar la pobreza, y exterminando a los pobres, eso es importante. Pues ébola, VIH, todo ese tipo de enfermedades terminales se dan por un asunto que yo digo que es de laboratorio, es programado. Es un neomaltusianismo que hay ahí para ver cómo se regula esa población. Ya no sabemos si las guerras, los ataques terroristas, no sabemos lo que hay detrás de ejércitos islámicos, no sabemos, porque hemos llegado a un punto de que, y Baudrillard hay que leerlo. Sí, claro. El problema del simulacro, no sabemos. La cultura del simulacro. Sí. No, se desatan guerras, se desatan conflictos, y todo es planificado previamente, y no sabemos dónde está la verdad y dónde está la mentira, y vivimos en medio de la incertidumbre. La tarea de nosotros es aclarar un poco eso. Crear conciencia sobre eso, para que la gente no se deje tomar el pelo. Por supuesto. Siempre, periódicamente, hay algo que extingue la población. Hay un elemento destructivo en nuestra cultura. Y eso se debe precisamente a una planificación imperial de dueños del mundo. Entonces, estrategias de dominación nuevas. Claro, no es ni persecución, no es que usted protesta de todo, es que hay una estrategia que es visible. La naturaleza engendra para destruir, y yo creo que ese componente genético está muy marcado en el ser humano. Y así como tenemos una capacidad destructiva extraordinaria, y es lo que hemos visto en todo el transcurrir del siglo XX y lo que va del XXI, donde se ha llegado prácticamente a exterminar el planeta en su ambiente, en su naturaleza, cada día hay extinción sino de plantas, de animales. Masivas, genocidios, ecocidios, desastres. Ahora mismo se empieza una exploración de petróleo, me parece, en el Polo Norte. ¿Ustedes se imaginan? Eso va a incidir porque la naturaleza se venga de quien la agrede. Creíamos que no antes, que ella sí admitía todo, pero no. Los juegos nucleares, que no son juegos, están incidiendo en todos nosotros. Y mientras tanto se nos hace, se nos trata de entretener, o se nos trata de hacer olvidar, o se nos trata de timar o de manipular con estos juegos, con todo lo que es, con la sociedad del espectáculo, la banalidad, el uso y abuso de los medios digitales, un fenómeno que también debimos ver que se puede contemplar en un próximo simposio, la ciberadicción, los ciberadictos. Claro, pero tú diste una conferencia extraordinaria a propósito del adictos. Es un fenómeno que está apareciendo. Del selfie. Del selfie, de la autofoto. Precisamente. Incluso ayer tuvimos que tocar en Santiago esa demostración que tú hiciste allí, y un joven te imitó allá así en Santiago cuando realmente estábamos hablando de esa enfermedad. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría declaró esa patología como propia de nuestro medio y en general. Todo el mundo quiere salir, pero es
un miedo al anonimato. Sí, sí. Ya antes. No, y una necesidad, y una necesidad de también sí. Pero, Dalí, decir, Bauman- estoy vivo, soy Bauman dice presente. que, entre otros, el sociólogo polaco extraordinario que debemos leer, y yo recomiendo Bauman en La modernidad líquida, dice no, que con las redes sociales se ha materializado el sueño de aquello que profetizaban de Warford. En el futuro todo el mundo tendrá 15 minutos de fama. No hay anonimato. No solamente anonimato, que es una palabra que a nadie le gusta, no hay intimidad. Bueno, Todo ahí es está el público. selfie. Todo Y es público. Entonces, justamente, y eso tiene con el narcisismo y Claro, todo. el selfie y los egos Sí, que los también egos. se proyectan. O sea, tú ves a un Obama en el entierro, en las exequias, como se dice, en las honras fúnebres de Mandela, con la ministra de Canadá, con una mujer hermosa, una rubia hermosísima, y de Canadá era, creo. Se tomó un selfie en medio de una ocasión solemne. Solemne, una o frivolidad sea, de este señor. una frivolidad. en el 1981 yo realicé una exposición fotográfica que se llamó Cronologías, noche, día, etcétera. Y se trataba de una exposición de selfies hechos con cámara Polaroid. Sí. Era una exposición de autorretrato. Autorretrato, exacto. la Justamente autofotografía. en Claro. internet salió un comentario en estos días que yo era el precursor del selfie. Sí, sí. Es una economía política que hay que estudiar. Creo que además en el simposio vimos otro aspecto que era inédito hasta el día 23 y 24 aquí. Y es el hecho de que las personas reclamaron el derecho a expresarse. Incluso todavía se acababa el tiempo y ellos querían seguir. Nos salvaba un poco los llamados break que realmente fueron instituidos para, como dice, descongelar un poco Sí, por el supuesto, ambiente por supuesto. y diluirlo. Sin embargo, el problema también de la doxa crítica, Sí. o sea, de las opiniones, tanto de los colegas que participaron allí como de las personas institucionales. ¿Qué son personas institucionales? Aquellas personas que tienen responsabilidades en instituciones que de una u otra manera llegaron allí y desde el rector de la universidad hasta los decanos, vicedecanos, empleados que estuvieron allí, Sí. se vieron como empoderados para un juicio, opinando Ya, claro. y diciendo realmente lo que ellos creían a partir de esta fiesta. De hecho, se ha dicho que ese simposio debe tener una mayor utilidad. Creo que el mismo Martín López me decía que ya tenemos que ir cambiando, que ese simposio tiene que ser una semana, y de hecho debe ser, pero Que nuestra es una universidad, cátedra, es una no, cátedra. nuestra universidad no soporta, No soporta una actividad así tan... Sin embargo, Debería, pero no se puede. Sí, sí, es que el simposio que sigo diciendo que ya la Facultad de Arte, nuestra facultad la ha asumido en la persona de su decano como un patrimonio, que es una costumbre y que se está convirtiendo en una tradición, Odalí y Martín, No, y porque ya el arribamos a la rector- década. Ya el rector Sí. lo declaró, Lo Fidel. declaró, sí. Sí, lo declaró en la inauguración, lo que estábamos allí. Él declaró que ya el aniversario de la universidad no es posible sin el simposio. Ah, muy bien. Dijo el doctor Sí. Iván Grullón No, Fernández. yo no tuve que estar presente en la inauguración por los motivos laborales, pero quiero agregar algo, Dalí, la idea. Independientemente, el tema de este año fueron las culturas visuales, las videoculturas y los espectadores posmodernos, las artes visuales. Pero independientemente del contenido del simposio de cada año, hay que reservar un capítulo al videoarte y a las artes visuales. No, ya. Es decir, ya. permanentemente la debe haber imagen en proyección. movimiento. La imagen en movimiento. No el videoarte, nada. La imagen en movimiento. Sí, la imagen en movimiento. Es decir, Todo eso sí, que multimedia. incluye todo. La performance, las acciones Todo lo que artísticas, las acciones. Quiero decir que éticas. independientemente, si eliges un tema. Pero ya desde hace 3 simposios atrás, Sí. esa es una realidad. Sí, es una realidad. De hecho, en el anterior, Martín López participó y lo tuvimos aquí invitado también con ese video titulado Asco, que más asco uno Sí. No uno podía ser. puede. Bueno, se Y proyectó más también importante que en esta nada, ocasión. Sí. el tema, el discurso de la mentira, Claro. que provocó interesantes reacciones. Yo me quejo de el concepto de posmodernismo que se ha debatido en tantas formas, en tantas vertientes. Entonces, uno lo llama trans, el otro lo llama neo,
Yo lo postmodernismo. llamo alto. Alto. Yo quise definir nuestra sociedad contemporánea a finales del siglo pasado con el concepto de extramodernismo, cosa que ha quedado muy por debajo de la mesa y que definitivamente hay que rescatar, porque yo creo que ahí se presentan ideas diferentes que podrían dar un ligero giro. Y una de mis quejas es justamente que la sociedad contemporánea, el primer polo, el primer mundo, viene a nuestro contexto a buscar peloteros, a buscar quizá Amas de casa. Y prostitutas también. Pero no viene a buscar un artista o no viene a buscar un intelectual. Es más difícil. Sí. No es que Porque pero es más parecería ser que de su punto de vista egocéntrico, el pensamiento pertenece solo a esa actividad. El problema es de valor económico. ¿Para qué sirve un artista, un poeta, etcétera? Señores, miren, esa es una vertiente irónica del problema. Parecería ser que hay un complejo de que si ellos se vienen a buscar al tercer mundo, al quinto mundo, yo diría al sexto, por el nivel de desarrollo que llevamos, ¿será que pasan vergüenza si tienen que venir a buscar un artista, un pensador a nuestro contexto? Porque los artistas no tienen ese valor de mercado, no tienen el valor de mercado que tienen los peloteros. No, están haciendo en el mercado norteamericano. Pero eso es interesante. No tanto así, pero o sea, un director de cine... Sí, por supuesto. Pero si para ellos no tienen ese valor, ¿no? Sí, vamos a continuar con esta discusión en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en este subprograma Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, 9º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte. Y recuerde que estamos en las redes sociales y que puede encontrarnos allí en Facebook, Twitter, YouTube. Y también en el periódico digital dominicaноelmomento.net con el contenido de cada semana de este subprograma que suscita con lo mejor del arte y la cultura dominicana en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Decíamos que aquí, como que el problema del artista es un problema de economía, y no, como diría Lyotard, de economía libidinal o pulsional, sino de economía política. Porque, de hecho, como esta es una sociedad que ha reducido todo a objeto de valor, el artista entra dentro de esa nomenclatura. No es lo mismo un fotógrafo que un bailarín. No es lo mismo un poeta que, por ejemplo, un escultor. No es lo mismo un director de cine que un declamador. Y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado una especie de nivelación o de nivel, implícito o explícitamente. Pero se ha creado todo esto. Y entonces hay algo falso, yo digo, dentro de ese tipo de clasificación y reclasificación. Porque no es que un artista tenga más valor que el otro, es que desempeñan funciones diferentes. Ahora, hay niveles de calidad, claro, de ese tipo de representación, pero la función misma es útil a la sociedad. Cierto. Hay que agregar que el concepto del postmodernismo, o sea, no ha fracasado, pues los principios son reales, auténticos y muy valederos. Lo que sí que lamentablemente los poderes se imponen al pensamiento, a la filosofía y a la estética. Y definitivamente por eso es que nunca estará de más replantearlo como un adjetivo, siempre con una preposición. Un prefijo, sí. Un prefijo. Claro. El asunto no es que tampoco se vaya a creer que el posmodernismo es una gran revolución artística. No, el posmodernismo lo que ha hecho es tomar toda la productividad artística y estética
y someterla a un aspecto crítico, analítico, constructivo, pero además partir del desencanto como elemento de producción, Cierto. del desencanto como posible camino hacia otra opción, pero todos esos posts realmente no son lo que... promoviendo o defendiendo la defensa del ser humano. No, claro, porque está también. Además, que el posmodernismo es una consecuencia de la historia diacrónica del arte, de la historia y el acontecer de la productividad artística y sus valores, sobre todo porque la misma historia del arte moderno se apoya en el asunto de el concepto de evolución. Estructura y evolución están allí y sobre todo resultados. Por eso hoy hablamos de vanguardia, posvanguardia, transvanguardia, etcétera. Pero esos prefijos están ahí no es para calificar, como dicen, ismos, sino procesos. Tú sabes que me parece interesante, claro, que con ese concepto de posmodernidad más que posmodernismo, ¿no? Hay mucha resistencia, hay mucha fascinación, hay gente que ama el término, lo utiliza y hay quienes lo rechazan, tú sabes. Sí. Pero el término es utilizado ampliamente por los intelectuales, por los estudiosos, pero el discurso del poder político nunca habla de posmodernidad, habla de modernidad. Modernidad No justamente. pasa de la no, modernidad. no pasa. No, entramos en la modernidad. Sí. Modernidad y progreso son las dos palabras Claro, mágicas. y prosperidad. Sí, sobre todo. progreso y modernidad entrando en el progreso. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que el discurso político dominicano Totalmente demagógico. sobre esto Demagógico. es un discurso no nuevo, es un discurso que en Europa tiene 200 años. Claro, un pastiche más. Sí, bueno, claro. O sea, una... Porque eso surgió con el siglo de las luces. Y esa es la Con observación el proyecto que de emancipación. aparentemente Es algo antiguo. Sí. la nueva estética, los nuevos intelectuales no han hecho valer o superar o consolidar los valores del modernismo, Pero- que es la libertad, la globalización, eliminar fronteras, barreras lingüísticas y sobre todo desenmascarar las estructuras de poder en sus intenciones. Todo lo cual nos lleva precisamente a ese develamiento, a esa puesta en público que el arte de hoy realmente reivindica, necesita, y que los artistas, ya recuerden que el artista estaba en su torre de cristal, ya rompió esa torre, ya el artista está ubicado en lo social. Ya a propósito de esa misma imagen de Duchamp, Sí. ¿no? Ese movimiento, Lo escalera eléctrica. no, y ese desnudo bajando de la escalera que ya no es desnudo, Sí, no. ya es un vestido, ya es un cuerpo. Ya es un cuerpo. Eso indica que hay una posición o un posicionamiento del artista dentro de lo público, ¿no? Y que hace visible realmente esa conciencia, traicionada, vendida, separada y fragmentada. El cine justamente surge no como una búsqueda de un medio de arte, sino como un entendimiento al movimiento. Es así que lo desarrolla Muybridge Claro. en California, emparentado con Marek, ni sabían ni uno ni otro lo que Claro, estaban el haciendo. francés y el otro por otro lado. Americano. 1885 y uno hizo una cosa y es emparentada. Y Sí. sobre todo Muybridge concentrado en el estudio del movimiento. Claro. Parece que Marek y los hermanos Lumière andaban en otra cosa. Sí, pero parecía que estaban un poco cercanos. No, no. Sí. Pero la historia del arte está llena de esos casos. Incluso la historia de la ciencia y descubrimientos. Newton y Leibniz tuvieron el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Hay una coincidencia y que ambos trabajaban por su lado, ¿no? Sí, pero hay algo que Martín Sí. dijo muy importante a propósito de Muybridge. Sí. Y es realmente ese movimiento, por ejemplo, el movimiento masculino, femenino, el movimiento del caballo, El que caballo, es sí. muy conocido, Un y del ave. cuerpo que se va prolongando, Sí. que parecen los mismos 24 fotogramas por minuto. Y no, Por segundo. Perdón, por segundo. Segundo, Y no es así. Es lo que realmente le da categoría al movimiento como descubrimiento por primera vez entre 1896 y 1897, cuando estos 4 fotogramas, la gente salió huyendo que creía que Sí, el claro. tren
le iba a venir encima. Uno de los aspectos positivos del simposio, Dalí, es la cuestión de la educación artística y la educación visual, que hay que seguir insistiendo. Sí, hay que Estamos, queramos o no, la posmodernidad tecnológica, la era digital, algunos se resisten a hablar el término posmodernidad, pero sí estamos instalados en la era global y la era digital, queramos o no. Es cierto. Y nosotros como usuarios, como receptáculos en nuestro país, importadores de toda esa tecnología, también de algún modo, ¿no? El tema de las culturas visuales, porque hay que, sobre todo con estudiantes, ¿qué significan las imágenes? ¿Qué propone una imagen? ¿Cómo se leen las imágenes? Y ese es uno de los temas, ese fue uno de los temas del simposio. Aprender a leer e interpretar las imágenes. Pero no desde el punto de vista del especialista, tuyo o Dalí, o tuyo Martín, sino de ese muchacho que ve esa imagen, Claro. que percibe el mundo a través de las imágenes y que no conoce el mundo a través del libro como nosotros, sino a través de las imágenes que le proponen los medios. Que se esté educando o deseducando a través de No ellas. basta con saber leer A, B, C, D No. y cosa, casa, hay que interpretarlo. Por supuesto. Lo que tú señalabas, Odalí, los abusos, o sea, esta era tecnológica y digital ha traído también, ha creado adictos y también abusos, ¿no? Seguro. Aquel tipo que es genial en la computadora, en las redes sociales y en todo lo tecnológico, lo digital, en lo último, el ciberadicto, que no sabe redactar un párrafo. Por ejemplo. No sabe escribir. O sea, su cultura es eminentemente visual y de nuestro Y tiempo. a veces No, y saben- digital. Digital. Ni Sí, siquiera. pero eso es un visual. fenómeno, Dalí, que Un estamos fenómeno, viendo. claro. Los muchachos no aprenden, no saben pensar, no saben redactar tampoco. Y también, o sea, en el aspecto de composición, no saben diagramar No. una imagen o cuando la utilizan con textos e imagen. Pero tampoco saben leer esas mismas imágenes, no saben descifrarlas. O sea, ¿cómo tú lo señores, sabes? millones de productos inservibles vemos todos los días. A propósito de una persona que entra, ¿no? Enciende su computador y desde ahí se presta a las banalizaciones más grandes. Además, con pretensiones de que está creando, chateando, ¿no? Está en Twitter o en Facebook, pero ¿qué pasa allí? ¿Cuál es el contenido de eso? ¿Cuál es la conciencia de eso? Es que no se ha concienciado lo que se llama el manejo de los medios. Martín López estuvo un poco enojado al comienzo porque él creía que la incompetencia de la técnica, que es otra cosa que también notamos por primera vez, sorprendentemente, de que a cada rato eran errores. Sin embargo, todos esos muchachos que manipulan aparatos se pasan el día entero, mira, digitalizando, tuiteando, chateando, haciendo todo el asunto. Y sin embargo, cuando hay que hacer con competencia un trabajo, no saben, Fidel. A todos los niveles, a nivel nacional, Y a todos los niveles, una falta de instrucción una falta de en el instrucción. manejo de los Medios. elementos técnicos. La importancia de la pedagogía. La prepedéutica, la pedagogía de las artes visuales, Sí, Odalí. pero hay algo, Insistir en esto. Yo insisto. La metodología también, porque es que normalmente, o sea, si usted tiene un evento, y lo vemos a todos los niveles, en el evento de Funglode, de cine, o sea, haga preproyecciones, ajuste sus equipos, ajuste su Esa es su una de cámara. las propuestas, Lorenza. Esa es una de las lecciones que hemos aprendido del simposio. Porque yo pienso que la calidad de los planteamientos de la ponencia, el deseo, o sea, el nivel del contenido, superó mucho las posibilidades técnicas. Superó mucho. Claro. Hay ciertos Porque desfases incluso- que debemos plantear porque también la parte técnica es fundamental. Hay un asunto que ya ayer Superó, mismo, ayer, antes de, en todos estos días hemos estado discutiendo eso. Y es que vamos a tener que crear un equipo técnico especializado. sin duda. Un evento de esa naturaleza tiene que tener un equipo técnico por el problema de la salvación de los materiales, que es lo más importante. Sí. Sobre eso incluso vamos a hablar en nuestro próximo programa Página Abierta con el Arte. De todas maneras, el simposio tuvo muchas cosas buenas, aparte de ciertos errores, ciertos desperfectos técnicos. Es un evento valioso. Multidisciplinario. Pero eso es Disciplinario. corregible. Eso. Sí, no, porque todo eso es corregible. Sin embargo, vamos a seguir haciendo esfuerzos por eso. Amables televidentes, así hemos llegado a una edición más de su programa Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.